La última entrega del newsletter del otro lado, que envié ayer miércoles, bajo el título La derecha y la hegemonía imposible, intentaba dar respuesta a algunos interrogantes que me hicieron varias personas en este tiempo en torno a cómo explicar lo que llaman el fenómeno Milei. En esa entrega hablaba de varios aspectos que creo explican un fenómeno contradictorio que podía expresar desencanto, desilusión, incluso bronca, pero no rebeldía. También destacaba que entre sus propios adherentes existen contradicciones ideológicas en relación a los postulados que el mismo Milei pregona. Bueno, estos estudios de opinión que dicen que entre sus votantes hay mucha gente que reivindica la educación pública, que está en contra de privatizar, no sé, YPF o Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. Y también decía que había que tener en cuenta a muchos de sus promotores, los menos pensados, los menos visibilizados, tanto en el mundo empresario, los que lo llevaron al coloquio de IDEA, por ejemplo, en Mar del Plata, al Hotel Yao Yao en Bariloche, o a la misma Rural, lo escucharon y lo dejaron exponer en esos lugares, o en el universo político, quienes, por ejemplo, en el peronismo le dieron aire porque presuntamente ellos creían que le sacaba votos a Juntos por el Cambio. Todo ese combo hay que tenerlo en cuenta para pensar el fenómeno, lo que llaman el fenómeno Milei. Pero en relación a la cuestión de la rebeldía, particularmente porque se hizo famoso por un título de un libro de Pablo Stefanoni, decía un poco provocativamente que la rebeldía en realidad no se volvió de derecha. En todo caso, Milei puede ser el producto de la ausencia de rebeldía o de la contención de eventuales manifestaciones rebeldes. Bueno, en paralelo a que enviaba este correo y a los que están suscriptos y suscriptas, tenía lugar el acto que la CGT convocó el 2 de mayo en la cancha de Defensores de Belgrano, un acto que en cierta medida confirmaba lo que ahí escribía. Tanto el documento que se leyó como los discursos de los oradores, Carlos Acuña y Héctor Daer, llamaron a un gran consenso en momentos en los que, por lo menos desde hace 5 años, viene produciéndose un saqueo al salario de trabajadores y trabajadoras. Destacaron los oradores del acto de la CGT que, frente a la corrida contra el peso que tuvo lugar la semana pasada, la central salió a respaldar las políticas que podían contener la corrida. Esto que es en concreto, salieron a respaldar con todas sus fuerzas la intervención del Banco Central en el mercado de dinero, porque esa fue la política del gobierno. Hablaron de rediscutir el acuerdo con el fondo, algunas cláusulas, no de cuestionarlo necesariamente de conjunto, y dejaron en evidencia, su respaldo a la candidatura de Sergio Massa, que había sido invitado, finalmente no fue al acto, aunque luego los propios organizadores difundieron un saludo que Massa había enviado al acto de la CGT. Se mostraron incluso como posibles agentes de una reforma laboral razonable, que es una de las demandas que tienen los empresarios, y como contraparte dijeron o anunciaron que había que plantear la reducción de la jornada laboral. Solamente lo anunciaron. Conversaciones parecidas habrían tenido con Horacio Rodríguez Larreta en una reunión semisecreta que tuvieron por estos días. Todo esto me condujo a una reflexión que está un poco en el centro del libro que publiqué el año pasado, que se llama La hegemonía imposible, que es en torno a cuál es la fuerza real de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina y la subrepresentación de esa fuerza en la vida social y política del país. A ver, para tirar algunos números así en grueso, digamos. En la Argentina existen alrededor de 4.000 sindicatos, tomando datos generales de los últimos años. A fines de 2022, los trabajadores y trabajadoras formales habían alcanzado ya los 13 millones, a los que hay que agregar otros tantos, 6, 7 millones, de trabajadores informales. Se firman en la Argentina entre 1.200 y 1.500 convenios colectivos de trabajo por año. Además, existen lo que el sociólogo Juan Carlos Torre denominó los pobres en movimiento, es decir, trabajadores y trabajadoras que se quedaron fuera del mercado formal y que sin embargo construyeron distinto tipo de organizaciones, a las que llaman organizaciones sociales o de la economía popular, pero que en el fondo son organizaciones de trabajadores y trabajadoras informales o directamente desocupados o desocupadas. Como dice un amigo mío, en la Argentina tirás una semilla y nace una organización. En algunos casos,
entre los trabajadores, las organizaciones gremiales, hablamos de sindicatos muy estratégicos. Hablábamos de algo de esto en la entrevista. Camioneros, petroleros, trabajadores del transporte. Bueno, ahí habita o reside una fuerza que podría pesar con mucho más fuerza en la escena nacional y que, sin embargo, en un sentido amplio, está subrepresentada. Pero no por una cuestión de retroceso en su gravitación social, sino por decisiones políticas de sus dirigentes. Quienes dicen representar a esa fuerza la conducen hacia objetivos como los que se plantearon en el acto de la CGT. Cuestiones tan entusiasmantes o tan convocantes como respaldar al Banco Central, llamar a un gran consenso o hacerle la campaña electoral a Massa. He leído múltiples análisis o interpretaciones interesantes en torno al fenómeno Milei, que es una expresión de los cambios sociológicos que afectan a la clase trabajadora, el surgimiento de, en algunas ramas, de un nuevo tipo de trabajador o trabajadora, como los que justamente trabajan en las aplicaciones o en las plataformas, que están aislados, individualizados, apartados de todo el resto. Otros que hablan de desplazamientos hacia la derecha en el terreno ideológico o en los modos de pensar, cuestiones todas que se pueden discutir porque, lo que decía más arriba, muchas personas que podrían votar a Milei pero tienen otros valores o defienden otros valores. Ahora, el punto que yo no alcanzo a entender es cómo se puede analizar el fenómeno, el que llaman el fenómeno Milei, haciendo abstracción de la ausencia de una voz propia y activa de los trabajadores y trabajadoras en la vida política del país. Leía un análisis muy sugerente por estos días que decía que, así como el macrismo podía pensarse como la expresión política que nació como expresión política de la rebelión del 2008, de las patronales del campo, ustedes recordarán, por las retenciones móviles, y de las clases medias altas que lo apoyaron, o medias y medias altas que lo acompañaban en las ciudades, Milei podría ser el hijo de esas movilizaciones callejeras, dice el mismo autor, que en la pandemia salieron a reclamar en general libertad y a correr por derecha al gobierno cuando regía la cuarentena por obviamente el coronavirus. Es decir, expresiones políticas de fenómenos callejeros. Pensando con la misma lógica, creo que también el fenómeno Milei es el producto de la subrepresentación de esa mayoría social a la que Milei justamente quiere despojar de derechos, o de la ausencia callejera de esa amplia mayoría social que existe en la Argentina. Para plantearlo gráficamente, ¿qué quedaría del fenómeno Milei si se pusiera en movimiento el grueso de esa clase trabajadora y sus aliados en los movimientos sociales, o lo que llaman los movimientos sociales, para, en primer lugar, reclamar por su salario o defender sus conquistas? Bueno, la política es relacional, es decir, la fuerza de uno está en estrecha relación con lo que expresa o deja de expresar la fuerza de los otros. Ojo, con esto no quiero obturar el debate que tiene tan entretenido a todo el mundo sobre el fenómeno Milei, sino tratar de delimitar sus reales dimensiones y, sobre todo, visibilizar al otro fenómeno que puede enfrentar lo real y efectivamente.